vamos a continuar y lo vamos a hacer con la voz de los expertos. Voy a pedir que me acompañe Jonathan Molina, que me acompañe en este escenario, por favor. Jonathan es psicólogo experto en terapia psicológica en niños y en adolescentes. Además es coordinador de un grupo de trabajo en el Colegio de Psicólogos, es divulgador, es experto en TDAH, es una persona muy preparada. Por favor, Jonathan, acompáñame. Y con él vamos a hablar en los próximos 15 minutos de esta realidad. Bienvenido, Jonathan, por favor, acompáñame. Fuerte aplauso para él, por favor. Siéntate aquí. Jonathan, empecemos por el principio. Cuéntame qué es la salud mental o cuál es la definición que tú darías de salud mental. Bueno, si acudimos a Google o Internet y buscamos esa definición académica o exacta de la salud mental, sería algo así como un estado en el que no tenemos barreras para poder conseguir nuestros objetivos o desarrollarnos o desarrollar todo nuestro potencial, ¿no? Por tanto, la salud mental, más que pensarla como una ausencia de enfermedades, hablamos de una capacidad, ¿no? De la capacidad de poder desarrollarnos bien, y eso al final pues implica, si hablamos de la salud mental, muchos sistemas: el sistema social, el sistema emocional y el sistema psicológico, obviamente. ¿Existen tipos de problemas relacionados con la salud mental? ¿Podrías hacernos una tipología de los mismos? Mira, por ser bastante divulgativo y entendernos, yo suelo hablar, y así les explico también a las familias que vienen a mi consulta, de problemas rojos y azules, ¿no? Así es como se distinguen las dos grandes familias de problemas, que serían los problemas que llamamos externalizantes e internalizantes. Los problemas externalizantes, hablamos de los problemas que se proyectan hacia afuera, es decir, problemas conductuales como la desobediencia, la falta de atención, la agresividad, los problemas de control de la ira. Y luego hablamos de otros problemas que son los internalizantes, que serían aquellos que se proyectan más hacia adentro, ¿no? Hablaremos de los problemas emocionales, como los problemas de ansiedad, los problemas relacionados con el duelo o el trauma, o los problemas de estado de ánimo. Pero bueno, luego en la práctica es cierto que no existe esa línea que diferencia también esos dos colores, ¿no? Entiendo que entonces hay causas totalmente diferentes para llegar a un problema de salud mental, ¿no? ¿Dónde puede estar el origen de esos problemas? Bueno, lo que sabemos es que la psicología no disponemos de herramientas de diagnóstico, de indicadores clínicos o objetivos para encontrar esos problemas, ¿no? Como pueden tener otras disciplinas médicas. Siempre digo que ojalá tener ese test, igual que el de la gripe, ¿no? Ahora que todos nos hemos hecho algún test, alguno creo, ese test que te dice si sí o si no a algo, ¿no? En la psicología no existe esa diferenciación, y por tanto pues también los factores que precipitan esos problemas pues también son muy variados, ¿no? Está claro que la parte genética o biológica tiene una influencia importante en los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia, pero obviamente los factores ambientales, y más en la infancia, son muy importantes, ya que muchas veces estos problemas de salud mental son pues como una especie de reacción a esa situación o a ese contexto en el que está inmerso el niño o el adolescente. ¿Te decantarías más en la actualidad por esos entornos, más que los otros problemas? Bueno, por la afectación que tienen, por el origen, ¿no? Vamos a pensar, y es así, que todos los problemas tienen unas causas multifactoriales, ¿no? Y es cierto también que con esas otras causas más de tipo biológico, genético, innato, es difícil trabajar, ¿no? Con lo cual los psicólogos intentamos centrarnos en esa parte que sí podemos trabajar, sin obviar obviamente esa otra parte, ¿no? Pero sí que es cierto, y lo tenemos ahora, tenemos la prueba con este periodo tan convulso que hemos vivido en relación a la pandemia, que los factores ambientales y contextuales tienen un papel clave, ¿no? Y han tenido un papel clave. De hecho, hay una frase que se utiliza mucho que dicen que el código postal es más importante que el código genético, con lo cual a veces dónde vivimos, con quién vivimos y cómo nos relacionamos a veces influye más en nuestra salud mental que lo que tenemos en nuestro ADN, ¿no? Yo escucho también eso de que el código postal influye también en los diagnósticos. Algunos códigos postales diagnostican más que otros. ¿Eso también es verdad? Bueno, es cierto que hay muchísimas variables que tienen que ver, porque al final muchas veces, por desgracia, el diagnóstico de problemas de salud mental tiene una función casi administrativa, con lo cual en muchos casos un diagnóstico es lo que permite a un niño, por ejemplo, acceder a un tratamiento, ¿no? O acceder a una beca que pueda costear un recurso externo para tratar un problema psicológico, ¿no? O en un centro educativo para acceder a un recurso de apoyo a través de, por ejemplo, una pedagogía terapéutica, con lo cual
a veces el diagnóstico es también pues bueno, una herramienta que tiene también algo de político, ¿no? Porque en la medida en la que un niño no recibe un diagnóstico, no tiene acceso a una serie de recursos y eso pues obviamente influye. Y obviamente también, pues bueno, es indudable que en los países del tercer mundo también existen problemas de salud mental, ¿no? Que allí no se diagnostican, obviamente, porque allí los recursos, y aquí hablamos de esa infradotación de recursos, pues imaginemos allí, ¿no? Con lo cual los diagnósticos obviamente tienen mucho que ver con dónde nacemos. Jonathan, estamos hablando de la salud mental de nuestros jóvenes, pero nosotros ya somos adultos, yo más que tú, porque peino ya más canas. Poco. ¿Se manifiesta de la misma forma un problema de salud mental en un adolescente, en un joven, que en un adulto? Pues, mira Ángel, la visión clásica de los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia siempre ha sido que, primero, que no existían, ¿no? Por ejemplo, un niño no puede tener una depresión, ¿no? Porque un niño es un niño y los niños no se deprimen, los niños juegan y se ríen. Luego hubo una segunda concepción, una vez que esta premisa se caía por su propio peso, ¿no? Porque se veía que sí que existían estos problemas, y se concebía al niño como un adulto en miniatura, con lo cual pues los tratamientos que se aplicaban en la infancia eran como un poco clones en miniatura de los tratamientos que se aplicaban en la adultez. Y cuando se vio que eso no funcionaba, pasamos a una fase en la que creo que estamos ahora, que es entender que la casuística de los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia es muchas veces diferente, ¿no? Por poner un ejemplo para que todas las familias y todos los que nos estén viendo, en el caso de la depresión, cuando nosotros pensamos en la depresión en la adultez, pensamos principalmente en la tristeza, ¿no? La emoción que define la depresión en la adultez. Bueno, pues en la niñez y en la adolescencia ese indicador de tristeza no está tan presente en los problemas de depresión y se transforma más bien en un problema de irritabilidad. Lo que ocurre es que muchas familias vienen a mi consulta consultando por problema rojo, ¿no? Problema externalizante, y cuando uno se pone a analizar o a evaluar el caso se da cuenta de que es un problema azul. Porque al final no pensamos en una depresión de la manera en la que se manifiesta en un niño o en un adolescente, ¿no? Que es a través de explota por cualquier cosa, todo le sienta mal, pega un portazo. Ese es un ejemplo claro de cómo un mismo problema, como es la depresión, se puede manifestar de formas muy diferentes en función de la etapa evolutiva. Interpreto que estamos ante una buena noticia, ¿no? Porque estamos diagnosticando mucho mejor que lo que se hacía hace unos años. Bueno, una vez cambiado este enfoque, donde primero ya consideramos que un niño puede tener un problema de salud mental. Y cuando hablamos de un problema de salud mental podemos hablar desde una fobia, desde un problema de ansiedad por separación, desde un duelo, hasta problemas más complejos, ¿no? Una vez que hemos superado esa barrera y también conocemos más acerca de la salud mental infanto-juvenil, pues más podemos también encontrar esos tratamientos o esas adaptaciones de tratamientos que funcionan mejor en niños y adolescentes, ¿no? Y dejar de utilizar, como te decía Ángel, tratamientos en miniatura de lo que se hacía clásicamente con los adultos. ¿Y en el caso del sexo, son los mismos problemas en un varón que en una mujer? Esto sí que sigue una tendencia similar a lo que son los problemas de salud mental en adultos, y es que los problemas rojos suelen tener una mayor prevalencia en el género masculino y los problemas azules más en el género femenino. Esto se replica también en adultos, ¿no? Los problemas emocionales son más prevalentes o tienen una prevalencia más alta en mujeres y los trastornos externalizantes en hombres. Y volvemos un poco a lo mismo de qué explica esto, ¿no? Pues parece que hay un componente biológico donde, por ejemplo, pues, el género masculino tiene un mayor nivel de testosterona que puede facilitar más esos problemas de agresividad, y luego nos encontramos con esa otra parte social, cultural, donde, pues bueno, clásicamente esa represión emocional a la que han sido sometidos los hombres, pues lleva a que normalmente esos problemas emocionales, ¿no? Problemas de ansiedad, depresión, estrés, pues no aparezcan o no se diagnostiquen. No que no los padezcan los hombres, sino que, pues bueno, hay un componente también cultural en eso a la hora de minimizar esos problemas, y que para las mujeres sea quizá más fácil esa expresión de oye, tengo un problema en este sentido, ¿no? Estás utilizando una metáfora muy gráfica para hablar de problemas rojos y de problemas azules. Yo creo que es muy identificativa. Quisiera preguntarte, ¿puede haber problemas morados? Quiero decir, tú los has separado claramente, pero ¿pueden estar interrelacionados? Claro, lo del rojo y azul es un poco lo digo por la la teoría, combinación, ¿no? de los Claro, colores, no. que nadie se me ofenda. Claro, es en la teoría. Sí que es cierto que lo que yo, que llevo 8 años trabajando en el ámbito clínico, trabajando con familias, con niños, con adolescentes, es cierto que se ha visto como una especie de evolución, ¿no? Antes venían a consulta como casos mucho más de manual, ¿no? De estos casos que uno cuando estudia la carrera, este problema con estos criterios se trabaja así,
Y ahora nos encontramos con problemas mucho más complejos, mucho más multifactoriales. Nos encontramos adolescentes que presentan una problemática emocional muy grave, presencia de autolesiones, pero a la vez problemas con la imagen corporal, pero a la vez problemas de control de la ira, a la vez problemas de un poco las dinámicas familiares, con lo cual algo que está pasando, y no sé si es en relación también a ese periodo tan convulso que hemos vivido, es que cada vez nos encontramos problemas más morados o problemas más complejos donde uno no sabe muy bien o como clínico te cuesta tomar la decisión de por qué problema empezamos para que tenga un mayor efecto en toda la problemática que presenta el niño o el adolescente, sobre todo los adolescentes que presentan esta complejidad y ese nivel de sufrimiento que no encaja o no se corresponde con un color o con un tipo de trastorno concreto, ¿no? ¿Un problema de salud mental en un adolescente le permite tener una vida normal? Cuando hablamos de un problema o de un trastorno de salud mental, un trastorno psicológico, yo suelo decir que un trastorno es un trastorno si trastorna algo, ¿no? Me explico. Si, por ejemplo, un adolescente tiene cierta inestabilidad emocional o ciertas subidas y bajadas emocionales, entender que eso es un problema psicológico y que requiere una intervención, creo que es importante tomar esa decisión cuando eso está trastornando algo, ¿no? Cuando esos desórdenes emocionales le está afectando en su vida académica, familiar, personal, emocional, con lo cual siempre lleva aparejado un problema de salud mental, un hándicap en algún área de la vida del niño o del adolescente, ¿no? Otra cosa es que esa persona se pueda desarrollar plenamente y seguir funcionando. Además, tenemos que intentar también romper con esa idea de que los problemas de salud mental es algo que acompaña a la persona a lo largo de su vida, sino que hay que pensarlo más bien como algo que una persona vive en un momento determinado. Hay trastornos graves, trastorno mental grave que sí que tiene un carácter un poco más crónico, pero hay que entender los problemas psicológicos como algo que uno vive y no que uno tiene, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues obviamente cuando una persona vive, sobre todo un adolescente, un problema de salud mental o un problema psicológico en su área social, familiar, emocional, como sea, obviamente eso pues le dificulta un poquito llevar una vida normal, ¿no? Porque al final en eso consiste un trastorno, en trastornar cosas, ¿no? Y el objetivo a la hora de trabajar con eso no es solamente resolver el problema, sino que la vida del adolescente pues vuelva a donde tiene que estar, ¿no? Y volver a recomponer las piezas. El hecho de que estemos hablando de etapas iniciales en la vida, donde hay una evolución no solamente física, que también afecta evidentemente, sino también emocional, ¿puede mejorar los diagnósticos de adolescentes con problemas de salud mental? Bueno, lo que es cierto es que cuanto antes tengamos herramientas de detección, ¿no? o conozcamos más acerca de cómo se manifiestan este tipo de problemas en las primeras etapas, mucho más fácil va a ser identificarlo y trabajar cuanto antes, ¿no? Lo que sí que sabemos es que la mayoría de problemas de salud mental que dan la cara en la adultez tuvieron su origen en un amplio porcentaje en la infancia o la adolescencia, ¿no? Ya sea como trastorno bien establecido o bien esos factores que generan el problema ya empezaron a cocerse en la infancia y la adolescencia, con lo cual no es solamente el trabajo a la hora de resolver los problemas psicológicos ya establecidos, sino también trabajar sobre ciertas variables que suelen ser un caldo de cultivo para problemas de salud mental. Y aquí hablo por de cuestiones como el aislamiento social, la falta de red social de apoyo, incluso la orientación vocacional, ¿no? Muchos adolescentes empiezan a desarrollar problemas y el origen de todo eso viene desde la incertidumbre de lo académico, de no saber muy bien qué hacer, de estar un poco perdido, y eso conlleva de manera secundaria pues problemas tanto rojos como azules, ¿no? Entonces, creo que la intervención desde un enfoque comunitario, y lo digo yo que al final trabajo en el ámbito individual y clínico, pero creo que no tiene sentido pensar en los problemas psicológicos desde una perspectiva individual, ¿no? Hay que entender también la influencia de las redes sociales. Incluso lo hablábamos también antes, ¿no? El momento económico en el que estamos. Eso influye en que muchos adolescentes no tengan acceso a un tratamiento, porque no se lo puedan costear. Con lo cual, pensar en cambiar las variables sociales que influyen en la salud mental no es ninguna tontería, porque va a prevenir el desarrollo de muchos problemas, con lo cual creo que tenemos que ampliar un poco la mirada a la hora de pensar en cómo poder parar este fenómeno, ¿no? Jonathan, has mencionado a lo largo de la entrevista la pandemia. Obviamente seguimos viviendo esta situación tan complicada, ¿no? Afortunadamente sanitariamente más liviana. ¿Esto ha sido una buena noticia o una mala noticia? Porque la salud mental se ha puesto en el escenario de una forma como nunca se había hecho, ¿no? Gracias evidentemente a la pandemia.
¿Se está diagnosticando más? ¿Se está sobrediagnosticando con motivo de eso? ¿Cuál es tu sensación con respecto a esto? ¿O se está haciendo las cosas bien, afortunadamente, ya por fin? Bueno, lo que está claro es que ha puesto sobre la palestra un problema que entiendo que todos los que estamos aquí ya estábamos concienciados con esto, ¿no? Pero muchas de las políticas que se llevaban a cabo en cuanto a salud mental o en sanidad no lo ponían en primera línea, ¿no? De hecho, pues para muestra un botón, hace poco se aprobó por fin la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, que era una reivindicación desde hace muchísimos años y que va a permitir pues una especialización en la formación de los psiquiatras para diferenciar, ¿no? Y que al final no entender que un psiquiatra puede trabajar de la misma manera con un adulto que con la infancia y la adolescencia, ¿no? Yo no sé muy bien, Ángel, si hablamos de un sobrediagnóstico o que ha aumentado la prevalencia de problemas. Lo que sí que te puedo decir es que ha habido un aumento brutal de casos que llegan a las consultas. Este fenómeno yo no te sé decir si es por un aumento de conciencia de problema, por una normalización por parte de las familias y de los adolescentes de tengo un problema e ir al psicólogo no es un tabú ni es nada negativo, pero es cierto que incluso los psicólogos que trabajamos en el ámbito privado, como yo, nos hemos visto en un nivel de sobrecarga que nunca nos habíamos visto en cuanto al volumen de casos y, como digo, una casuística de casos muy diferentes, una gravedad de casos muy importante y al final, pues bueno, también problemáticas que ahora sí que han aumentado de manera muy importante, como son, por ejemplo, las autolesiones o los problemas de conducta alimentaria relacionados con la imagen corporal, que ha pasado de ser algo muy residual o muy puntual en las consultas de psicología infanto-juvenil a ser, pues, prácticamente algo con lo que trabajamos o luchamos casi todos los días. Lo que es evidente es que la pandemia nos ha tocado en el gen más profundo de nuestro ser, ¿no? Es decir, en la parte de la sociabilidad, en todo eso, es decir, el hecho de haber estado aislados, entiendo que todo eso no ha ayudado nada. No, y sobre todo yo considero que esta situación de la pandemia, que al final lo que ha hecho es paralizar muchas cuestiones, ¿no? Muchos factores de protección, como hablábamos antes, ¿no? El yo no poder ir a entrenar con mi equipo de fútbol 3 días a la semana, pues eso me está alejando de mi red social de apoyo, me está haciendo que al estar más tiempo en casa pase más tiempo con pantallas, el nivel de aislamiento es mayor, etcétera, etcétera. Con lo cual obviamente no ha ayudado, pero yo pienso, Ángel, que la pandemia ha afectado más principalmente a aquellos chicos, chicas que tenían una vulnerabilidad previa, ¿no? Yo creo que ha sido un poco un amplificador de situaciones previas, con lo cual los niños que tenían cierto nivel de inhibición social, la pandemia ha pisado el acelerador de eso y se han generado problemas de ansiedad social. Niños o niñas que tenían dificultades en cuanto al cumplimiento de normas, etcétera, etcétera, pues el estar tanto tiempo en casa, también la afectación emocional que ha tenido esto en los papás, pues ha establecido problemas de conducta, ¿no? Con lo cual yo creo que esto ha sido un acelerador y creo que eso nos tiene que hacer poner el foco no solamente en la parte del diagnóstico y demás, sino en la parte de la prevención en cuanto al desarrollo de fortalezas psicológicas en los niños y adolescentes. Parece que han salido mejor parados aquellos que tienen una mejor capacidad de regulación emocional, de resolución de problemas, y eso ha servido, parece, como un poco un amortiguador del efecto psicológico de la pandemia, con lo cual creo que también una línea que nos deberíamos plantear no solamente es el trabajo con el problema o la patología, sino el trabajo preventivo. Aprovechando tu presencia y para terminar, Jonathan, ¿existen falsos mitos, falsas creencias, prejuicios cuando hablamos de la salud mental en los adolescentes? ¿Podrías definirnos algunos para podernos llevar la lección ya completa a casa? Bueno, uno estrella tiene que ver con esto de que a veces los padres, cuando vienen a mi consulta, te vienen a decir algo así como que mi hijo quiere ir al psicólogo, como el que quiere ir como si fuera un capricho, ¿no? Al rocódromo. Sí, eso es algo que las familias también tienen muy arraigado, y luego también esto de las llamadas de atención, ¿no? Que en el caso de las autolesiones, perdón, en el caso de las autolesiones también hace que las familias le quiten importancia a un hecho pues que tiene muchísima gravedad y que bueno, se normaliza o se infantiliza y realmente esconde problemas muy, muy profundos detrás, ¿no? Jonathan, sé que has estado la semana pasada con un poquito de gripe, voy a confesárselo a nuestra audiencia, sí. Y por eso se está quedando sin voz, así que yo no le voy a quitar más tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas dado esta clase magistral, e invito a todos nuestros espectadores que están aquí a que después, en el turno que abriremos de preguntas, si tienen algo concreto que preguntarte, que lo vayan pensado. Estaré encantado. Jonathan, muchas gracias. Gracias.